Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, o Yahweh, en el nombre de Jesús, Yahweh, en el nombre del Padre Celestial, el gran yo soy en hebreo, les continúe bendiciendo. Les habla su amigo y hermano, el profeta Carlos Morán, del estado Zulia, quien por misericordia del Señor desde el año 2015 viene anunciando muchos mensajes proféticos que el Señor le ha dado para Venezuela, revelaciones. Como sabrán, el Señor en otros videos ha hablado que el Señor, yo tengo 18 años sirviéndole al Señor Jesucristo, y desde el año 2003 el Señor en su amor, en su misericordia ha venido hablando mi vida, hablándome en sueños, en visiones, o hablándome audiblemente. Y por la misericordia de Dios, desde el año 2015 el Señor me ordenó a hablar a la nación, me dio una orden de llamar a los venezolanos y a la iglesia cristiana evangélica, a la iglesia y a la nación al arrepentimiento de parte de Él, porque esta nación le había dado la espalda a Dios y el Señor había entrado en juicio con esta nación y venían días muy difíciles sobre este país. Y el Señor sigue en su misericordia ordenándome que siga hablando y anunciando lo que Él me revela y lo que me habla. Y como hablé en el último video, en los últimos videos hablé lo que Dios me había revelado entre el mes de octubre, noviembre y octubre y noviembre del año pasado. Lo hice en dos partes, también lo voy a hacer dos partes. Voy a hablar lo que Dios me reveló en diciembre y en enero de este 2018, donde estuve por orden del Señor en 40 días de ayuno en arrepentimiento por Venezuela, porque Dios está demandando arrepentimiento de esta nación. Dios está demandando que nos apartemos de los ídolos, que no sigamos poniendo venezolanos la mirada en los ídolos, en la Chiquinquirá, en José Gregorio, en San Benito y en todos los ídolos de esta nación. Hay que apartarnos de poner nuestra mirada en los ídolos, en los hombres, en el gobierno, en Changó, en María León, San Nero Felipe, en todas tantas imágenes, tanta brujería, tanta maldad que ha estado operando en esta nación. Tenemos que volvernos al Dios vivo, al Dios viviente, al Dios que resucitó a Jesucristo entre los muertos al tercer día. La Biblia dice que Jesús resucitó. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y no morirá eternamente. Jesucristo está vivo y quiere darnos vida y vida en abundancia. Quiere que nosotros le abramos nuestro corazón a Él. Quiere que Venezuela se venga rendida a sus pies para Él poder transformar esta nación. Y en esta oportunidad voy a empezar a leer en dos partes lo que Dios me ha hablado, pero voy primero a leer el libro de Ezequiel. Esta madrugada, hoy es 31 de marzo 2018. Esta madrugada el Señor me paró a las 3 de la mañana a orar, a interceder, y con mucha inquietud en mi espíritu, y le decía: Señor, que me diera una palabra para el país. Me dio esta palabra que otras veces me la ha dado, ya que desde el año 2015 anuncié que todo lo que iba a acontecer en Venezuela estaba enmarcado en los libros de Ezequiel y Jeremías. Y en esta oportunidad voy a leer Jeremías capítulo 14, versos 6 en adelante. Voy a leer algunas citas bíblicas de este capítulo. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dile a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí, y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Paso al versículo 12, del capítulo 14 de Ezequiel. Dice así la palabra, sigue diciendo: vino a mí palabra de Jehová, o de Yahweh, diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, como es lo que ha pasado con Venezuela,
y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, así estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Yahweh el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de la fiera, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. Oh, si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. Oh, si enviare pestilencia sobre esta tierra, y derramaré mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y anduviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios, en este caso es Venezuela, terribles, y juicios, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las casas, todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis sus caminos y sus hechos. Conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Mucha gente se pregunta por qué Venezuela está así. Estamos así, Venezuela está así porque le hemos dado la espalda al Dios vivo, al Dios viviente. Nos hemos apartado y hemos aumentado el pecado, la iniquidad en Venezuela, como dice segunda de Crónicas capítulo 36. La nación le sigue dando la espalda a Dios. Dios sigue hablando. Dios sigue permitiendo muchas circunstancias en la nación para que nos volvamos a Él. Y la iglesia cristiana en Venezuela sigue cerrado sus oídos para no querer escuchar a Dios ni quererse humillar. Este es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo donde debemos volver nuestra mirada al Dios vivo y obedecer lo que Dios nos está demandando. Sacrificio de ayuno, de oración, de vigilia, clamar, interceder, volver nuestro rostro en humillación delante de Él, predicar el Evangelio de Jesucristo, llevar la palabra por la nación, ya que la nación se ha rebelado perfidamente, ha endurecido su corazón para no volverse a Dios. Y es tiempo que nos volvamos a Dios. ¿Por qué? Porque vienen días más difíciles sobre Venezuela. Lamentablemente, vienen días más difíciles sobre Venezuela. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento en esta nación. Venezuela no se arrepiente. La iglesia no se une. Al contrario, está más dividida. Y no queremos unirnos. Tenemos que unirnos en un solo clamor y humillación, arrepentimiento, como lo hicieron los ninivitas. Pero la nación y la iglesia no quiere hacerlo. Cada quien por su lado, a su manera, buscando hacer sus propias cosas y no queriendo escuchar al Señor. Yo voy a leer, porque voy a hablar lo que Dios me mostró en diciembre y en enero, porque yo estuve en los 40 días de ayuno y no pude subir todo, y han sido muchas cosas que Dios ha venido hablando en mi vida. Y tal cual las voy a leer, lo que recibí en diciembre de 2017 y enero de 2018. Una parte, y la otra parte la subiré dentro de 15 días o menos, Dios mediante, para pasar todo lo que... ¿Por qué? Porque es un proceso. Dios me da las cosas, me las habla, me las revela, yo las paso primero a WhatsApp, y después que las paso a WhatsApp las difundo en casi 5,000 contactos que yo tengo por la misericordia de Dios, de los que creen el mensaje profético, para difundir
porque el deseo no es atemorizar, el deseo es que el pueblo de Dios esté alerta con lo que Dios está hablando. Después de eso tengo que pasarle una agenda y después de eso es que grabo los videos. Pero que quiera de una vez estar más, recibir la información rápido de lo que yo recibo quincenal o mensualmente, me puede escribir a mi Facebook, Carlos Morán, Profeta, o si no, a mi teléfono 0424-68-390-68. Leo. Revelación con el mapa de Venezuela, marcado por el número 8. Dios me dio esa revelación. El número 8 significa tiempo de diluvio, tiempo de guerra. Significa un nuevo comienzo. Del arca de Noé bajaron 8 personas. Y como sabemos, viene una nueva Venezuela. No sabemos el momento, pero viene una nueva Venezuela. El Señor me habló en estos meses. Como sabrán, en el video de febrero hablé que Dios me reveló que venía al país un paro nacional. Un paro nacional, pero también que viene un paro petrolero. Y en esta oportunidad el Señor me habló en sueño y me habló y me dijo que venían severas sanciones contra PDVSA y un embargo en contra de PDVSA. Me mostró que la producción petrolera se paraba por completo. Veía los balancines que se estaban moviendo y de repente se paraba la producción petrolera. Como sabrán, el Señor en aquella oportunidad me reveló un buque tanque de los que transportan el petróleo, lo bien callado, y ahora me lo volvió a mostrar, reafirmándome o afirmándome que viene un paro petrolero y las sanciones contra PDVSA, inclusive un embargo, causa por la cual va a traer una debacle sobre el país, una debacle en la parte financiera. También el Señor en el mes de diciembre me revelaba y me decía que el gobierno seguiría buscando solución a los problemas económicos del país, pero no lo conseguirían, porque el mismo Dios era el que tenía su mano metida en la economía del país, y él mismo en juicio permitiría que la economía del país llegaría totalmente a cero, que la economía del país colapsara por completo. Y el Señor me habló en esos días y me dijo que muchos bancos del país iban a quebrar y muchos bancos del país iban a cerrar sus puertas. Me dijo en esos meses de diciembre que se acercaba el colapso total de la economía sobre el país. Porque muchos ahorita creen que nosotros ya hemos tocado fondo. No, estamos por tocar fondo. Vienen los días donde vamos a tocar, el país colapsa por completo, se va a parar por completo y viene un colapso total en todas las áreas del país, principalmente la economía. Para muchos me dicen, no, que estáis locos, ¿cómo va a decir que los bancos van a quebrar? Bueno, Dios me está diciendo que muchos bancos van a quebrar y van a cerrar en el país. Inclusive, en el mes de febrero, en el video de febrero, les hablé que Dios el año pasado, en octubre y en diciembre, me mostró que iban a sacar un nuevo billete o una nueva moneda. Me mostró el billete de 10 bolívares, de los morados, que usábamos hace años, me acuerdo yo, usábamos ese billete. Dios me lo mostró y me lo reveló. Y me ministró que el gobierno iba a sacar una nueva moneda, un nuevo billete. Ya el presidente Nicolás Maduro en este mes de marzo nombró eso, que para julio va a salir un nuevo cono monetario con billetes de 2, de 5, de 10, de 50, de 100. Y eso fue lo que Dios me reveló y ya trae el cumplimiento. Ahora el Señor me ministró cuando me habló de esos billetes y en estos, lo voy a decir ahorita, en este mes de marzo, me ministró antes que el presidente diera esa orden, me dijo, o sea, vienen los días del colapso total de la economía del país. Vienen los días y los meses donde la economía va a colapsar por completo. Esa decisión del presidente va a traer un colapso pleno sobre la economía del país. También el Señor en el mes de diciembre, como sabrán, desde el año enero 2016, yo anuncio que los supermercados iban a quedar vacíos, que lo único que quedaba en los supermercados era verduras. En aquel entonces Dios me mostró los anaqueles del supermercado totalmente vacíos
Y en esta oportunidad, en diciembre de 2017, Dios me revela y me dice que muchos supermercados van a cerrar sus puertas. Muchos supermercados van a cerrar sus puertas. Y me ministró que la única comida que iba a haber en el país, la iba a haber en la calle. Me mostró jornadas en la calle que hacía el gobierno y las cajas de claros que llevaba el gobierno a las casas. Pero que la gran mayoría de todos los supermercados del país iba a cerrar sus puertas. Algo importante que les quiero decir en este momento, antes de continuar, es que el Señor hace 3 días exactamente, 3 días, el Señor me dio una revelación donde el Señor me ministró que el dólar paralelo en Venezuela va a llegar a costar 800.000 bolívares. 800.000 bolívares. Al quitarle los 3 ceros, llegará a 800. Pero el Señor me ministraba que llegaría a 800.000 bolívares. Eso quiere decir que lamentablemente, por causa de la falta de arrepentimiento de esta nación, todas las cosas van a empeorar 2 o 3 o hasta 4 veces más en la nación. Lamentablemente. ¿Por qué? Por la falta de arrepentimiento, por no querernos arrepentir y volvernos al Dios vivo. Y les vuelvo a decir, el Señor me reveló que el dólar paralelo iba a llegar a 800.000 bolívares. Que al quitarle los 3 ceros serían 800 bolívares. Y es una situación que todo va a agravarse y empeorar. El hambre, una hambruna sin precedentes como nunca antes ha vivido esta nación. No porque yo lo quiero, es porque el Señor así lo está revelando. Debemos estar apercibidos. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor también me ministró que iba a llegar un momento que en el país no iba a haber nada que comer. Pero también, antes de la invasión extranjera, Dios me mostró que llegaban aviones y lanzaban cajas con ayuda humanitaria. Y llegaría cajas con ayuda humanitaria sobre el país. El Señor me decía también que los verdugos de la nación habían llegado para la matanza que viene al país. Ezequiel capítulo 9. Eso fue en los 40 días de ayuno. Una de las primeras cosas que Dios me habló allí. Que los verdugos de la ciudad habían llegado. Pueden leerlo en Ezequiel capítulo 9. Aquellos que claman día y noche, que gimen, eso Dios les pone un sello en su frente. Pero los demás, muchos el Señor los va a cortar. El Señor me decía, viene guerra a Venezuela en los ayunos. Viene guerra a Venezuela y en diciembre. Apocalipsis capítulo 6, verso 3 y verso 7. Me decía, acabaré con la generación mala y perversa de Venezuela, por cuanto me han provocado a ira y le he dado oportunidades y no se han querido arrepentir. La nación ha endurecido su corazón para no quererme escuchar y volverse a mí. Números 14. Decía, he aquí, corto niños, personas grandes y pequeños, serán demasiados los muertos en la nación, me decía el Señor Jesús, el Padre Jehová de los ejércitos. Les di muchas oportunidades y no quieren escucharme. La guerra ya viene sobre Venezuela. Pueblo contra pueblo se matarán. Pueblo contra pueblo. Militares contra militares, porque se me ha dicho que los militares en la nación están divididos. Y pueblo contra pueblo se van a matar. Así me dijo el Señor, que Dios tenga misericordia de nosotros. Me decía el Señor, unge los dinteles, de nuevo, unge los dinteles de las casas, porque verán el cumplimiento de lo que he hablado por boca de mis profetas santos y verdaderos. Me decía, hace poco, me decía, 1, 2 y 3, y cumpliré lo que he dicho. 1, 2 y 3. Me decía el Señor. Eso quiere decir que se aproxima con gran rapidez muchas de las cosas que el Señor ha hablado sobre esta nación. Me daba palabras para los pastores y los ministros del Evangelio. Me decía, hay pastores y ministros del Evangelio rebeldes que no me quieren escuchar. Por tanto los cortaré.
por estar apegados al sistema de gobierno. Muchos pastores apegados al sistema de gobierno, desde Chávez y Maduro, se han pegado al sistema de gobierno y han puesto su fe y han vendido su primogenitura por un plato de lenteja y no se han querido arrepentir y siguen apegados a este gobierno. Si no se arrepiente, sepa que Dios lo va a cortar. Me decía, pastores van a empezar a morir en los próximos días y meses. Eso fue en diciembre y enero. Muchos morirán en los 40 días de ayuno. Muchos pastores morirán por muerte repentina. Muchos ministros, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros. Muchos morirán por muerte repentina. Muchos morirán por infarto. Iglesias, con la persecución que viene de la iglesia. Iglesias serán cerradas. Pastores serán asesinados. Profetas, aún me ha dicho el Señor que serán asesinados. Que el Señor en su ira se acuerde de la misericordia. Pastores serán encarcelados. Iglesias quedarán solas por estar en pecados ocultos y por no quererse arrepentir y haberse contaminado con este gobierno. Me decía, dile a los ministros, prepárense para los días que vienen, dice el Padre Eterno Yahweh, o Jehová de los ejércitos. Le mostró visión con su espada, la espada del Señor volteada hacia abajo. Esta es una señal de juicio, con hambre, peste y guerra. Jeremías 14 y 15:13. El Señor dice, saco mi espada de mi vaina para cortar y limpiar esta nación que se fue atrás de los Baales. O sea, dioses falsos, adorando, idolatrando al gobierno con sus dioses paganos, adorando, idolatrando imágenes. Mucha gente en esta nación, como lo dije al principio, en vez de buscar al Dios verdadero, siguen detrás de los brujos, los santeros, los paleros, los hechiceros, los cuales reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y me dijo el Señor, adorando, idolatrando a Chávez, al gobierno, a las imágenes, a los santeros. Le decía ahí que leyeran Ezequiel 9, Ezequiel 21. Aunque muchos no crean, el Padre está enojado y airado con esta nación. Aquel que escucha la voz del Padre sabe que el Padre está airado y enojado con esta nación. Porque lo que estamos viviendo no es que por asunto de gobierno, que asunto político, que el hombre, que tal. No, es la mano de Dios. Porque detrás de todo lo que existe en la tierra o en esta nación, en Venezuela, es la mano de Dios. Porque si no es por su poder, ni siquiera la hoja de un árbol se moviera. Alabado sea su nombre. Me dio revelaciones con las cabezas de vacas peladas. Veía la cabeza de las vacas peladas. Anuncio desde el año 2015 una hambruna total sobre Venezuela, como en el tiempo de Jeremías, como en el tiempo de Samaria. Y el Señor me lo vuelve a traer a memoria. Segunda de Reyes 6:15 en adelante hasta el 7:20. Esta cabeza de vacas peladas representa mayor hambruna. Y recordando que el Señor me dijo en el 2016, llegará un momento que ni carne habrá en Venezuela para comer. Bendito sea su nombre. Me decía el Señor, viene más hambre. No quedará nada que comer. Me decía el mismo Señor, guarden comida. La explosión social está por llegar. Él mismo me decía, guarden. Yo sé que para muchos dicen, no, hermano, ahorita no nos alcanza para guardar. Pero yo tengo 3 años anunciando de la hambruna que venía a la nación, del hambre que venía a la nación. Y en los próximos días viene un hambre más fuerte. No compren nada. Lo que compre, lo que me agarra, agárrelo para comida. Si se va a mantener en el país. Si Dios le abre la puerta y lo saca del país por las circunstancias, alabado sea su nombre. Pero no tome decisión si no está basada en la voluntad del Padre. Si la voluntad del Padre es sacarlo del país, Él le va a proveer pasaje, Él le va a abrir puertas en otro país. Pero de resto, si no quedes aquí, porque el mismo Señor Jesucristo, el mismo de aquí, de Chile, de Colombia, donde sea, y Él te puede sustentar. Me decía el Señor, las agujas del reloj están andando. El Señor dice, tum, 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 y el tiempo se acaba. Me decía, saquearán a Venezuela.
y habrá mortandad como nunca ha habido en este país. Revelación con el caballo negro del hambre, recorriendo el país con una balanza. Esto era anunciado desde el 2015. Apocalipsis capítulo 6, verso 5. La balanza representa que aunque pueda haber mucha hambre, ¿verdad? Esta hambre no podrá destruir al pueblo del Señor, aquel remanente que se mantiene fiel al Señor, que no se ha vendido con el gobierno, que no se ha vendido por un plato de lenteja, porque el Señor le va a proveer. Aunque el jinete del hambre anda recorriendo Venezuela y el de la muerte, como Dios me lo mostró desde el 2015, que inclusive me mostraba y me decía, estos van a morir, estos vivirán, estos morirán. Aquellos que le son fieles al Señor, que le somos fieles al Señor, Dios le va a sustentar, Dios le va a proveer. Por eso la balanza. Dios enviará y sustentará a aquellos que le son fieles. Dios enviará cuervos, Dios enviará ángeles, Dios enviará sus ángeles para proveerte. Y como sustentó a su pueblo en el desierto, te sustentará a ti. La mano del Señor se agudizará sobre la nación, pero también traerá la libertad al país. No sabemos cuándo. Sabemos que el Señor me dijo que Venezuela entró en este año en el tercer y el último tiempo del que está viviendo. Me decía, por amor a su remanente fiel que clama a Él día y noche, Él traerá libertad a la nación. Me mostró revelación en diciembre donde veía a Ciudad Ojeda y el estado Zulia a oscura por falta de energía eléctrica. Ya esto lo estamos viendo, el cumplimiento profético. Yo eso lo difundí en diciembre, en enero. Eso fue en diciembre que el Señor me lo mostró. Inclusive ahorita, hace un mes y medio, que estuve predicando en varias iglesias de Trujillo, el Señor me mostró mientras fui a Trujillo, me mostró las cabrias de alta tensión tiradas en el piso, significando y ejemplificando, simbolizando que el sistema eléctrico del país iba a colapsar, que la crisis eléctrica en el país va a ser mayor, que se va a agudizar, sabiendo que el Señor inclusive me dijo en otro momento, en octubre del año pasado que lo he anunciado, que iba a llegar un momento que nos íbamos a quedar sin luz por varios días, varias horas, varios días me dijo el Señor en aquel momento. Me mostraba las nubes oscuras y me decía, trastornaré los tronos de las naciones, juicios a nivel mundial traigo, cambios climáticos a nivel mundial y en Venezuela. Inclusive en ese momento, en diciembre y en enero, el Señor me dijo, viene una ola de frío sobre la nación. Que hubo frío en algunos estados del país entre diciembre, enero y febrero. Y el Señor me dijo eso. Me dio la palabra en Isaías 34, Jeremías 25, 15 en adelante. Y en Ageo 2, 6 al 7. Me mostró visiones con los rostros de Simón Bolívar y los caudillos de la independencia de Venezuela. Recordando que el Señor me ha dicho que los tiempos de la independencia de Venezuela se iban a volver a repetir simbólicamente con otros personajes. Puede ser que se van a levantar otras personas que simbólicamente van a luchar por la independencia de Venezuela, como fue el caso de Oscar Pérez, que el Señor me dijo en aquel entonces, el año pasado, en julio, me dijo que Oscar Pérez simbólicamente representaba a José Félix Rivas. O también que van a usar los rostros de estos caudillos de Venezuela en los billetes nuevos que van a sacar. O para hacer pactos de brujería como está acostumbrado a hacer el gobierno. Paro nacional. El país colapsará por completo como anuncio desde el año 2016. En el, como el país no quedará nada de gasolina, vendrá un paro nacional similar de 2002. Dios inclusive en estos meses, que no lo anoté aquí porque fue en febrero, me mostró que todas las gasolinerías aquí en el Zulia estaban sin gasolina y la gente estaba con pimpina en las calles, no había gasolina. Esto lo anunció del 2016 que Venezuela iba a llegar a un momento que se iba a quedar sin gasolina. Se para la producción petrolera, se para el gas, como han usado días sin luz, sin agua y sin gases. No hay gas, no hay gasolina,
no hay comida y todas estas cosas que el Señor ha venido hablando hace tanto tiempo para que nos apercibamos. El que pueda guardar gasolina, guarde. La gasolina, el Señor ha ministrado que inclusive que la gasolina, la que venga en este tiempo, el poco que venga, inclusive gasolina que va a venir contaminada. Me mostraba Venezuela convertida en un barco y la misma se estaba hundiendo en el mar. En el mar había muchos vientos. Me decía que Venezuela se hundía en manos de este gobierno porque su mano lo permitía, porque Venezuela estaba en un juicio por darle la espalda al Creador y está dándole adoración, idolatría a los muertos, a Chávez y a tanta gente. Me mostraba a Venezuela como un vaso y lo estaba limpiando. Me dijo, quitaré toda la inmundicia de la nación y después derramaré agua limpia. Recordemos que Dios nos va a dar una nueva Venezuela que va a ser bendecida por el Señor. Tipificando que después del proceso el Señor derramará su presencia y bendiciones en Venezuela. Intercediendo por el país, el Señor me mostró 3 veces el principado de idolatría. Hay que hacer guerra espiritual contra el principado de idolatría, que este principado de idolatría trae el de brujería y trae el de prostitución y promiscuidad sexual. Estando predicando en el estado Mérida, me mostró un volcán haciendo erupción, acordándome que esto lo he anunciado varias veces y el Señor sigue mostrando, y mientras me siga mostrando y me mande a hablar, yo sigo hablando, alabado sea su nombre. Pudiendo ser físico, como el Señor me lo ha mostrado varias veces, o sea, el estallido social que se acerca con protesta y saqueo. Recordando que en este mismo mes hubo explosión del volcán submarino allá en el mar frente a las costas de Venezuela. Ahí hay un cumplimiento, pero el Señor también me ha mostrado 3 volcanes físicos aquí en Venezuela, en Mérida, en Caracas y ahí en el lago de Maracaibo. Revelaciones con mucha agua en las calles, pudiendo ser física o protesta simbólicamente. Estando en Mérida me mostró eso. Porque las protestas vienen de nuevo, vienen protestas y viene un estallido social. Me mostró en el estado de Mérida una especie de vaguada. Apreciaba en visión cómo bajaban demasiadas aguas, la cual traía personas y las arrastraba. Estando predicando en Mérida, en un sector que se llama Santo Domingo, en la iglesia de los Milagros, venían piedras, palos y árboles. Esto puede ser que suceda en Mérida o cualquier parte del país. Alabado sea el nombre de Jesús. Apreciaba en revelación el cielo y en él estaba reflejada una cruz muy grande. Después de allí vi el cielo se abrió y bajaba una luz muy grande, entendiendo que puede ser la ayuda humanitaria que llegará al país y la Cruz Roja con insumos médicos. También puede representar la libertad que se acerca a la nación o la presencia del Dios de los cielos manifestada sobre Venezuela para sustentar a su pueblo en medio del proceso que vivimos. Me decía que Venezuela está